celosías, cerramientos, puertas placa, colocación de vidrios y mosquiteros, cortinas enrollables, sistema roller, blackout y screen, aluminios Sarich, Dr. Luis Chapuis, 2386, Venado Tuerto. Hola, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar acompañándonos otro lunes más. Esta noche con un invitado que era un programa que tenía muchas ganas de hacer, que tenía muchas ganas de que esté presente en estas herramientas para vivir. Un invitado que viene transitando hace un tiempo, ya desde muy pequeño, un camino hacia la espiritualidad y hacia la conexión con la tierra. Matías Di Stéfanos, buenas noches, muchas gracias por estar, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, Matías, decíamos que hace mucho tiempo vos que venís transitando sos muy joven y desde muy chico empezaste a transitar este camino de la espiritualidad. ¿Cómo se dio que empezaste con esto? En realidad, mi vida en realidad no ha sido un camino hacia la espiritualidad, sino que al revés, en cierta forma. Yo digo que estoy aprendiendo a ser humano, ¿no? Todos estamos aprendiendo a ser humanos, sí. Pero para mí la espiritualidad era algo normal. Yo venía de ahí y me tuve que adaptar a esto, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en mi vida en realidad es como tratar de llevar a cabo todo aquello que traje conmigo y hacerlo real, hacerlo tangible, ¿no? Poder vivirlo. Vos fuiste denominado como un niño índigo en sus comienzos. ¿Cuáles eran las características? ¿Qué era ser un niño índigo? Sí, aquí algunas personas de acá de Venado me catalogaron así, ¿no? Porque fue una forma de entender lo que me pasaba. Se llamó así niños índigos a los niños de la generación de los fines de los 80, los 90, que según unos científicos que hicieron una fotografía llamada Kirlian, bueno, ellos eran los Kirlian, claro, ¿no? Fueron unos rusos que pudieron fotografiar el campo electromagnético de las personas y se dieron cuenta de que en función de las emociones, la alimentación, el estado anímico, además, el campo magnético cambia de colores, ¿no? Cambia de sintonía y de frecuencia. Entonces, en esa época se estuvo analizando muchas personas y en mi generación, de repente el color índigo, que es ese azul intenso hacia violeta, era como algo muy, muy natural. Y ¿cómo se diría? Las características específicas era que teníamos una capacidad diferente de ver la realidad, de sentir la realidad, y no la entendíamos como el resto. Yo no diría que la generación índigo fue una generación espiritualizada, porque a veces se confunde espiritualidad con religión, a veces se confunde con tener contacto con cosas que están más allá, ¿no? Y en realidad ser más espiritual tiene que ver con poder ser más fiel a uno mismo, a lo que siente uno mismo, a lo que está dentro de uno mismo, y a ser coherente con lo que está dentro de uno mismo, ¿no? Ese es el camino, es fundamental mantenerse alineado y con la coherencia con lo que sentimos. Que por eso mismo hemos sido un gran dolor de cabeza para la educación, ¿no? Porque obviamente la mayoría de mi generación fue la que empezó a preguntarle al profesor, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y a los padres también, ¿y por qué? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Te fue fácil? ¿Tenías grupos de amigos? ¿Te costó adaptarte? Mi infancia acá en Venado fue bastante normal. Dentro de todo, yo sabía conllevar lo mío con las amistades, con la familia, con todos. Bien. Lo más difícil fue la adolescencia, en realidad. La adolescencia se complica más. Que en la infancia lo que tiene es que las capacidades, podríamos decirle espirituales, que uno tiene,
se encasillan dentro de lo que es la juego, capacidad del juego, de la imaginación imaginación. del niño. Exacto, sí. Exacto. ¿Cuántos amigos imaginarios que tiene? Claro. El problema es cuando a partir de los 12 años deja de existir los Seguís amigos teniendo imaginarios los y amigos imaginarios. sigue teniendo amigos imaginarios que ayudan en los exámenes, que ayudan en la vida a resolver problemas, y que tengo 18 años y todavía siguen estando. Entonces ahí es cuando realmente empieza el problema, ¿no? ¿Y ese es un don que vos tenés o es algo que cualquiera puede llegar a experimentarlo? Es algo que todos tenemos. No es algo mío, es algo de muchísima gente que lo tiene despierto, pero todos lo tenemos. Y gente que lo tiene escondido. Y gente que no lo dice sacarlo. por miedo, por cultura, por religión, por lo que sea. Hay muchísimos condicionamientos. Nosotros a partir de los 3 años, porque antes no hay mucho condicionamiento, pero a partir de los 3 años estamos muy condicionados por todo el entorno, por lo que dicen los padres, los hermanos, los amigos, claro, la escuela, ¿no? Empezamos a estar tan condicionados con todo que ser diferente es ser raro. Es ser raro. Entonces ser uno mismo es ser raro, inevitablemente. Tal cual. Pero incluso este don que vos me decís de tener guías con quien nos pueden comunicar y guiar y ayudar en distintos momentos, mucha gente no solo se niega a sentirlos, a sacarlo a flote, a comunicarse con ellos porque dicen, no, es mentira, son pavadas. Sí. Básicamente, muchas veces uno niega el aspecto... o dicen, no, yo no me puedo conectar. Claro, se también niegan directamente desde el lado de decir, por ahí creen que existe, que pueden estar, pero que no son capaces de poder conectarse. En realidad todos somos capaces. Bien. Obviamente tenemos diferentes formas de llegar a eso, ¿no? Porque hay gente que lo hace naturalmente. A mí me han preguntado, ¿y cómo haces para escuchar otros planos de conciencia? Y digo, no sé, o sea, nunca usé una técnica para eso. Pero hay gente que necesita una metodología, ¿no? Por ejemplo, la meditación es una muy conocida, ¿no? Es una forma de empezar a escucharse uno mismo, ¿no? Y cuando uno se escucha uno mismo, empieza a escuchar la voz del universo, que es uno mismo también. Entonces, la meditación es un camino, hay otros que necesitan las cartas, hay otros que necesitan la canalización, otros que, lo que sea. Hay otros el arte, tocar una guitarra, pintar un cuadro, o sea, hay tantas formas de conectarse con el universo como humanos hay. Como humanos. ¿No? Entonces, no hay una metodología para estar conectados, sino que la metodología es la propia, ¿no? Entonces hay que descubrirla. Es muy difícil a veces también cuando se habla de cómo uno se conecta con otros planos de conciencia, porque los humanos solemos creer que todo está muy separado y que las cosas son como se ven, ¿no? Pero sin embargo hoy ya la ciencia sabe que las cosas que vemos no son así, no son exactamente como las vemos, es simplemente una percepción a la que estamos acostumbrados, pero en realidad es todo un cúmulo de nada tratando de sobrevivir entre magnetismo, ¿no? ¿Y qué es conectarse con otro plano de conciencia? ¿A qué llamás conectarse para la gente que no sabe bien de qué estamos hablando, no tiene idea? Conectarse con otro plano de conciencia no significa ser más consciente, ¿sí? Que a veces uno se confunde que si no soy consciente de eso entonces soy inconsciente. Exacto. No tiene nada que ver, son diferentes grados de conciencia. ¿A qué se refiere con conciencia? Tampoco significa saber más, sino sentir o percibir diferente. Eso es lo que significa. Básicamente la conciencia es poder observar o sentir aspectos diferentes a los que uno está acostumbrado por cultura. Y también tener en cuenta que nosotros estamos en tercera dimensión. Exacto. Eso te lo enseñan en la escuela, ¿no? Somos un plano en tercera dimensión. Estamos en tercera dimensión. Para nosotros es normal decir estamos en tercera, a veces no nos acordamos cuál es la segunda ni la primera, así que con más razón desconocemos la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava y novena. Ahí está, ¿no? ¿A novena? Sí. Son 9. Son 9 fundamentales en el universo. Entonces, nosotros estamos en la tercera, todavía hay 6 que desconocemos. La primera todas la conocen, el punto. La segunda todas la conocen, la línea, ¿no? Y la tercera, la profundidad. Bien. Entonces, la profundidad es esta, pero después está la cuarta, que es el tiempo, ¿no? La quinta es la trascendencia del tiempo y el espacio. Sexta es la modificación del tiempo y el espacio. Séptima, la iluminación. Octava son todos los tiempos y espacios al mismo tiempo. Y la novena es la divinidad.
que es el todo y la nada. Entonces, esas 9 dimensiones existen. O sea, uno puede buscar en YouTube y seguramente va a haber algún científico que explica la teoría de las 9 dimensiones y las 9 direcciones del universo. Y justamente dimensión no es hablar con alguien que está en un nivel superior o seres de otro, sino que simplemente hablar con uno mismo, pero desde una dimensión diferente, ¿no? Entonces es como cuando uno dice hablo con mis guías, es en realidad estar hablando con una percepción de uno mismo en quinta dimensión. En un espíritu más elevado. O en realidad que está mirando a otro lugar. Yo suelo explicar las dimensiones como, por ejemplo, imagínense un aula o un lugar de trabajo, ¿no? En el que yo estoy sentado mirando para allá y esa va a ser mi dimensión. Mi dimensión es lo que yo estoy dimensionando en mi visión, pero no puedo saber lo que está pasando atrás. El que está mirando para atrás es el que sabe lo que pasa allá. Entonces imagínense que el de atrás se llama quinta o cuarta dimensión, yo soy tercera. No puedo ver su perspectiva, pero él puede ver otra que yo no veo. Claro. ¿No? Entonces, pero ¿dónde están los dos? En el mismo lugar, sentados en el mismo escritorio, ¿no? Entonces, muchas veces las dimensiones no son cosas que son superiores, sino que son diferentes capacidades para ver la realidad. Muy bien. Y vos comenzaste a recibir esta información de las distintas dimensiones naturalmente. Sí, desde los 3 años. Desde los 3 años. O sea, desde los 3 años que tenía la capacidad de ver lo que estaba pasando en las otras, al menos cuarta y quinta, las que venían. Y a raíz de eso empezaste a investigar, te conectaste con algún maestro de tercera dimensión que te fue enseñando, porque esas no son cosas que se aprenden en la escuela. Sí, no son cosas que se aprenden en la escuela, claramente no. En realidad no me enseñó nadie, a mí me enseñaron los que estaban del otro lado. Desde otra perspectiva. Sí tuve aquí gente que me ayudó a ponerle nombre a las cosas que sabía, ¿no? Acá en Venado Tuerto, bueno, Pablo Filotrani, que desde muy chiquito, a Raúl Bertolini, personas que me han desde los 12 años escuchado, ¿no? Y escuchado no como está loco, ¿no? Claro. Sino como qué interesante lo que estás contando con 12 años, ¿no? Yo con 12 años le hablaba de dimensiones, de historia perdida de la humanidad, le hablaba de cómo funcionaban las realidades y ellos me decían, nosotros a eso le llamamos así, nosotros a ellos le decimos así. Ellos ya lo venían estudiando claro, de años. De años estudiando esto, entonces yo lo contaba a mi manera, claro, como un chico de 11, 12, 13 años, y ellos me daban, por ejemplo, el nombre de Índigo, ¿no? Fue una de las palabras que aprendí con ellos. Y a raíz de eso vos te fuiste desarrollando mucho más con el tiempo. Y hoy tenés una misión, ¿vos sentiste que tenías una misión en esta vida terrenal? Todos tenemos una misión. Todos tenemos un propósito y mucho que aprender de eso, ¿no? A mí desde los 7 años que más o menos sé por dónde tengo que ir, desde los 12 años que voy viendo y sabiendo fechas y cosas que tengo que hacer en cada fecha. Entonces tenía como una agenda, ¿no? Como una especie de agenda de en el 2012 tengo que estar acá, en el 2024 tengo que estar acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que terminar una etapa y seguir otra. O sea, más o menos tenía como una... Tenía ya una agenda desarrollada. Tenía una agenda desarrollada por el resto de tu vida. Sí, las 3 posibles muertes, todo tenía escrito, ¿no? Como toda una cosa muy loca. Y que para mí era totalmente natural. Y entonces... todo esto me llevó a entender que tenía una misión, pero que básicamente esa misión era poder permitirme hacer lo que vine a hacer, ¿no? Que a veces uno puede creer que cuando uno empieza a recordar cosas o a ver cosas o las cosas que uno puede hacer con otros planos de conciencia, se suele o se puede llegar a caer en la creencia de que uno viene a salvar algo, ¿no? Y en realidad uno no viene a salvar nada, uno viene simplemente a aprender y de lo que aprende a enseñar algo diferente, ¿no? Entonces, mi misión en cierta forma
tiene que ver con ayudarle a la gente a ver una perspectiva diferente de la realidad y que se puede cambiar el presente y nuestro futuro si cambiamos esa visión, ¿no? Entonces, dentro de eso, bueno, mi tarea es educar, en cierta forma. Que educar no es enseñar algo de afuera, sino ayudarles a recordar lo que tienen dentro. Eso es educar. Esa educación. Es la traducción latina de educare, que es, o sea, llevar lo que está dentro afuera. Es algo que ya tenemos incorporado. Todos lo sabemos, nada más que lo olvidamos. ¿Y hay conflictos con esta vida terrenal, con el ego, con...? Es el gran maestro, ¿no? O sea, el gran aprendizaje que uno tiene en la vida es negociar con el ego. Sí, y que en realidad el ego es una gran herramienta, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí nacer en el signo de Leo, ¿no? O sea, 4 de agosto nací. Para los que saben astrología, somos lo más egoísta que hay. Somos el centro de todo, el sol, todo esto. En cierta forma, a veces a mí me ha salvado la vida eso, ¿no? Porque si yo fuera una persona depresiva, en cierta forma, no hubiese podido hacer muchas de las cosas que he hecho, ¿no? Entonces, en esos momentos el ego ayuda. Pero en otros momentos te impide, ¿no? Exacto. Entonces, uno se va dando cuenta que en realidad el ego no es ni un enemigo ni nada, sino que es la composición energética de lo que los hindúes llaman chakras, que es en realidad las hormonas de las 7 glándulas principales del cuerpo, que si funcionan correctamente son como las ruedas del tren. Yo lo describo como que si la vida, el ADN, ¿no? Sí. Son como los 2 carriles del tren, ¿no? Las dos, ¿cómo se llama? Los rieles. Los rieles. Y cada rueda del tren son esos 7 u 8 chakras, ¿no? Que van dando vuelta. Entonces, y la velocidad a la que va es la que el maquinista le impone, ¿no? Que es el ego, en cierta forma. Entonces, si uno encuentra la velocidad moderada, sin maquinista uno no hace nada. Pero tiene que ir a una velocidad moderada, porque la primera curva se descarrila. Y todas las ruedas al mismo ritmo y a la misma velocidad. Exacto, porque si una se oxida y se traba y no le estoy dando lo que necesita, y el tren también se frena, descarrila. O empieza a andar para atrás. También. Entonces ahí está, cómo alimento yo los chakras, cómo en mi vida estoy alimentando esas glándulas, si estoy siendo coherente con lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Y todo eso en realidad es un trabajo de toda la vida. Uno nunca llega a ser maestro realmente o un iluminado en la vida mientras siga teniendo glándulas. ¿Y cuál es el service que tenemos que hacer a esos chakras? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esas ruedas estén girando siempre continuamente en esa armonía, ¿no es cierto? Sí, hay 2 caminos que inevitablemente se tocan. Nosotros estamos compuestos por 3 cosas, que esas 3 cosas se van ramificando constantemente en 3 cosas más. En primer lugar, estamos compuestos por frecuencia, energía y materia, ¿no? Que en realidad son los 3-1, ¿no? En diferentes sintonías, pero lo podemos dividir en 3 para que se entienda. Frecuencia, energía y materia. Esa frecuencia nosotros espiritualmente le llamamos espíritu, a la energía le llamamos alma y a la materia cuerpo, ¿no? También se le llama mente, emoción y físico. ¿Sí? Entonces, estos 3 tienen que estar los 3 en equilibrio. Es decir, que yo tengo que trabajar sobre mis emociones y mantenerlas en equilibrio, trabajar sobre mi mente y mantener el equilibrio, y trabajar sobre mi físico y mantener el equilibrio. No me sirve de nada una mente y una emoción en equilibrio sin un cuerpo en equilibrio, ¿no? Porque no puedo hacer nada, el cuerpo materializa. Entonces, en primer lugar, para la gente que no es tan espiritual y no se conecta tanto desde ese lugar, la mejor manera es comenzar por el cuerpo físico. Y esto es tratar de encontrar cómo nutrir al cuerpo físico de una manera equilibrada, ¿no? En este caso sería, tenés que alimentar 7 glándulas, ¿sí? Específicas dentro del cuerpo. Esas 7 glándulas vibran en sintonías diferentes, que es lo que con la Kirlian se ve que son colores diferentes, ¿no? Entonces, el primero es rojo, el segundo es naranja, el tercero es amarillo, verde, azul, índigo, violeta, ¿no?
Después blanco, que viene el octavo, pero está fuera del cuerpo. Estos 7 chakras tienen una forma también, que es la forma de la glándula, ¿no? Los testículos ovarios, las adrenales, el páncreas, glándula timo, tiroides, pineal e hipófisis. Entonces, estas 7 glándulas tienen una forma específica que, si nos fijamos, tienen la forma de frutas, alimentos, que tienen también esos colores, ¿no? Por ejemplo, testículos, cerezas, ¿no? Bien. Frutillas, y así. Uno tiene que ir buscando, ¿no? Como frutas que vayan pareciéndose. Se parecen en la forma y el color asignado a Exacto, cada glándula. exacto. Entonces, cuando en mis comidas mezclo los 7 colores y sobre todo tomo alimentos que tienen esas 7 formas, diariamente, ¿no? Las voy mezclando, o un día por semana le doy un color, lo que estoy haciendo es nutrir a mi cuerpo, tanto físico como espiritual, al mismo tiempo. Qué interesante. Y en lugar de ir a meditar, a lo mejor simplemente con un buen plato de comida estoy transformando mi ADN, que me abre la mente sin que yo lo sepa, básicamente, ¿no? Porque el cuerpo está equilibrándose. Entonces es una forma muy fácil, entre comillas, porque comer es muy difícil, sobre todo en Argentina, porque es complicado. La carne va en contra o perjudica ese alineamiento. No va en contra. No va en contra. Va en contra desde el punto de vista moral, pero no desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista físico, los 2 a 3 primeros chakras necesitan carne o lo que sea, pero se puede suplantar por otros alimentos, tranquilamente, ¿no? O sea, esto de que si no se come carne me bajan las defensas, no tengo proteínas, no es así, porque hay un montón de otros alimentos que las tienen. Entonces uno puede tranquilamente vivir como vegetariano, como vegano, como crudívoro, lo que sea. Eso es muy relativo. Es más por una cuestión emocional, que la carne es perjudicial para la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno está alimentándose de carne, está alimentándose de la tensión y el dolor del animal. Entonces al nivel emocional, el nivel emocional se está alimentando de esa emoción. Entonces eso trae más dolor, más angustia. ¿Vos sos vegetariano? Sí, más dolor, más angustia, y se va trabando como muchas cosas. En cambio, cuando uno empieza naturalmente a alimentarse de vegetales, frutas, verduras, es como que a la larga, con la práctica, porque no es algo así que sea de un día para el otro, que cuesta, vamos a darnos cuenta de que tenemos más gestión emocional, ¿no? Bueno, y así también mentalmente, ¿no? Que también es el siguiente paso a limpiar. La meditación es una herramienta, bueno, vos me dijiste, ¿no? Que lo practicas mucho. Es una herramienta fundamental para alinear, trabajar la mente, ¿no? Para trabajar la mente. Pero hay varias formas de trabajar la meditación. Yo no aconsejo a una persona que es totalmente activa que empiece con una meditación inactiva, ¿no? La mejor meditación para alguien que se mueve mucho es salir a correr o a caminar por la montaña solo, ¿no? En silencio, sin que nadie le hable. Entonces estás gastando energía caminando, e incluso para ciertas personas irse a una fiesta de electrónica. Porque puede llegar a ser muy bueno para ciertas personas, porque el cerebro tiene tanto que procesar que de repente colapsa y solo sigue el ritmo del corazón, que es tutum, 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 ¿no? Entonces llega un momento en que también se convierte en una meditación. O sea que cada uno tiene que buscar cuál es su modo de meditar. Exacto. No hay uno, hay muchos. Hay muchos. Sí. Y me decías algo muy interesante, el tema del arte, pintar, tocar un instrumento. Sí, esas son herramientas que van ayudando a la parte del alma y la mente, ¿no? No el cuerpo, pero sí a la mente y al alma, ¿no? A la emoción, que en realidad son cosas que están al alcance de la mano, pero muchas veces uno no lo hace por tiempo, por condicionamiento social o por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. De que a veces uno a lo mejor no cree que pintar un cuadro le puede cambiar la vida, ¿no? Porque considera que cambiar la vida
parte de muchos otros factores. Estamos en una época donde se está expandiendo la conciencia, la gente se está acercando más y está tomando más estos consejos y estos modos de vivir distinto a lo que se venía transitando desde, creo que una apertura a partir del 2012 hubo un cambio, ¿no es cierto? Sí, hubo un cambio muy grande. Tiene mucho que ver con Internet, inevitablemente. Las redes, Internet han ayudado mucho a que se polarice también, ¿no? Claro. A que haya o demasiada inconsciencia o más conciencia. Tenés los dos puntos. Exacto. La conciencia en realidad es la capacidad de conectar diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces uno es más consciente cuando acepta más posibilidades. Uno es más inconsciente cuando se niega a más posibilidades, claro, ¿no? Porque estoy solo focalizado en un punto. Si yo solo miro un punto en mi vida, estoy en la primera dimensión. Si yo miro 9 perspectivas diferentes, puedo verlo todo. Entonces, por eso no hay que ser cerrado en la vida, ¿no? Hay que abrirse a todas las posibilidades y a todas las dimensiones, en cierta forma. Entonces, cuando yo me cierro a un solo punto, no puedo avanzar. Y Internet lo que ha permitido es que yo, no sé, tengo una duda sobre lo que pasa en Medio Oriente y puedo escribirle a un palestino y a un judío, ¿no? Y preguntarles los dos puntos de vista y después sacar mi conclusión. Antes, o el que no hace eso y no utiliza las redes para eso, se queda con lo que dicen las noticias, claro, ¿no? Y no es todo eso, ¿no? No es solo eso. No es solo lo que te dicen las noticias. Claro, entonces hay muchísimas más opciones. Y después llega un momento en que yo digo que llega la saturación de la red. La saturación de la red es cuando ya encontré tantas respuestas que me doy cuenta de que ninguna me satisface. Sí. Y eso es genial, porque llega el momento de la nada, que es cuando uno empieza a encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, la misma sobreexcitación de información y de verdades me lleva a encontrar a mí mi propia verdad, ¿no? Entonces creo que la conciencia hoy está exponencialmente expandiéndose en el mundo debido a la gran sobreinformación que tenemos y la gran necesidad de encontrar la verdad dentro de esa sobreinformación. La gente está buscando cada vez más una verdad y está tratando de encontrarse cada vez más. Y también es mucho más claro empezar a observar cómo un problema de mi familia hoy se refleja en mi vida actual, ¿no? Y digo, si soluciono eso, voy a ver que se desbloquean cosas, ¿no? Y hoy es más fácil ver eso que antes. Antes no se habla de lo que pasó. No se habla de lo que pasó. No se habla, lo que decían los adultos era de los adultos. Era así. No, eso era un trauma para el abuelo, entonces eso no se toca, claro, ¿no? Y hoy se habla más entre hijos y padres, hay más comunicación, aunque sea los gritos, pero hay más comunicación, sí, ¿no? Que antes. Aunque sea por WhatsApp. Sí, hay más horizontalidad, sí, también, que eso es mucho más importante que el hecho de a lo mejor uno dice, no tengo una conversación a la cara con mis hijos o con mis padres, lo que sea. Pero hay otra conexión. Pero hay una horizontalidad, de un voz a voz, ¿no? Hay otra forma de comunicación en el cual si algo me molesta lo puedo decir ahora, no es como antes que no se decía nada. Decir. Entonces, esto también me permite ver que puedo solucionar los problemas mucho más rápidos que antes. Y eso me puedo ir dando cuenta de que las cosas pasan más rápido que antes también. Bueno, llegamos al momento de estar haciendo una pausa. Luego de una breve pausa vamos a continuar con estos interesantes temas que estamos transitando con Matías Di Stéfano, un invitado realmente de lujo y nos va a contar algunas cosas que están por venir en este año. En un momento volvemos.
Papa presenta sus bombitas de papa saborizadas con centro de jamón y queso. También probá orégano, provenzal o chimichurri. Llama gratis al 0800-345-7015 o al WhatsApp 3462 15390433. Con tu compra mínima de 1 kilo, entrega gratis. Promo especial a tan solo 100 pesos. Soto Papa, tienen que ser ricas. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Tersuave. En Venado Tuerto, Tecnicolor Pinturería. Rivadavia 447. Joyería Julias, joyas con nombre propio, alianzas de plata y oro, grabados sin cargo, anillos con 1, 2 o 3 hijos en plata y oro, relojes, alhajas, único mayorista de acero quirúrgico en la zona. Joyería Julias, Mitre 874, también en Belgrano 474. Sandwichería Don Pablo, lo mejor en sándwich de miga, empanadas, lomos y pizzas. Sandwichería Don Pablo, Pellegrini 869. Pedidos al 431-920. Don Pablo, el sabor de Venado. Minuto Cero llega con todo para vos. Lava tu vehículo y te regalamos un café, con la mejor atención en nuestro bar. Cómodo y confortable mientras esperás. Promoción: lavado completo más café de regalo, 180 pesos. Lava autos Minuto Cero, Pueyrredón 1240, Venado Tuerto. La Casa de las Medias, lencería y perfumería, con todo lo nuevo. Pijamas, remeras, conjuntos para señoras, tallas especiales y mucho más. Todas las tarjetas, 3 y 6 pagos sin interés. La Casa de las Medias, Maipú 725, Venado Tuerto. Asador Mauri, pollos a la parrilla, arrollados y rellenos. Haga su pedido con anticipación. Promoción especial para colegios e instituciones. Ofertas imperdibles. Un pollo con papas, 150 pesos. 2 pollos, 249 pesos con 90. 3 pollos, 375 pesos. Asador Mauri, Santa Fe, Casi Mitre. Teléfono 31 45 17 46 36 02. Tecno Urbana, el estilo de vida que estás buscando. Confort, estilo, innovación. Reserva la tuya hoy. www.viviendastecnohouse.com.ar. Parrillas móviles para balcón, exterior, espacios reducidos. Con la entrega del 50% del valor, el resto lo pagás por semana, quincena o mes. Muebles estilo industrial. WhatsApp 3462 390243. 33 35 50. Teléfono 3462 4206 54. Pardal 445. Facebook Parrillas Artesanales MK. La Tranquera, bombayas para trabajo y sport, pantalones, camisas, guardapolvos, mamelucos para trabajo, todo en grafa, calzados de seguridad, botas de goma, atención revendedores, alpargatas al por mayor con importantes descuentos. La Tranquera, Santa Fe y Maipú, Venado Tuerto. La Brujita, santería y regalería, velas comunes y con formas, difusores, gran surtido en sahumerios nacionales e importados, aromatizantes o para limpieza de hogares, llamadores de ángeles, lámparas de sal, fuentes de agua, todo en Feng Shui, regalería, bijú, cuadros, relojes. La Brujita, santería y regalería, España 1925, Venado Tuerto. Regresamos en este nuevo bloque de herramientas para vivir y bueno, seguimos con Matías de Stefano, realmente una charla que veníamos teniendo muy interesante y Matías está a cargo de Fundación Arsajian. Contanos un poco cuáles son las actividades que está haciendo la Fundación, cuáles son los proyectos que vienen trabajando. Estuvieron cosas muy interesantes iniciando a los chicos en lo que es yoga. Sí, varias actividades que, bueno, que la fundación en sí, para el que no sabe,
A veces nos preguntan qué es Armenia. ¿Qué es? Arsayan significa aquellos que hablan al mundo, en un idioma antiguo, y le puse ese nombre porque es algo que representa lo que intentamos hacer, ¿no? De llevar el mensaje, difundir, hablar con el mundo, ¿no? Claro. Y la fundación en sí tiene como objetivo reeducar en lo que es una forma diferente de ver el mundo, de dar herramientas también para poder transformar ese mundo, y concretamente hacia futuro es colaborar educativamente con la construcción de sistemas sociales basados en el ser, en el reconocimiento del yo soy, que sean aplicables también a nuestra vida diaria como sociedad. Entonces, en sí, estamos en el 2015, empezamos con diferentes charlas y talleres que tenían que ver con los chakras de la sociedad, en los cuales hablábamos sobre diferentes temáticas que tenían que ver con los chakras, que yo llamo agricultura, tecnología, y, política y así, pero desde el punto de vista holístico e integral. Y después, a partir de ese año, dejamos durante un tiempo esta modalidad que ahora en 2018 vamos a recuperar. Y bueno, se estuvieron haciendo terapias, charlas, algunos talleres, y sobre todo lo más concurrido de todo el año ha sido yoga para niños, ¿no? Porque la verdad que Karina Titón, que ha estado haciendo ese trabajo y lo va a seguir haciendo, no solo enseña yoga, sino un montón de cosas, de alimentación, de meditación para los chicos y demás, y muchas herramientas que la verdad que a los chicos les encanta y están todo el tiempo ahí, y creo que considero que es fundamental que desde niños, ¿no? A mí me hubiese gustado, se nos pueda enseñar herramientas básicas. ¿Tendría que estar en los colegios? Sí, en algunos colegios se empezó a dar. Sí, en algunos colegios se empezó a dar, y estaría bueno que esté en todos los colegios. Meditación y yoga sería buenísimo porque mejora el rendimiento, porque están más relajados, no hay tanto estrés, saben manejar su cuerpo, su propia energía, solucionar más problemas. O sea, es una herramienta fundamental para la vida, para mí, aprender este tipo de cosas desde niño, porque uno después lo quiere aprender de grande, pero ya tiene un montón de conceptos, de un montón de... Y una programación ya hecha hasta ese momento que, claro, hay que cambiarla. Exacto. Y entonces creo que es fundamental, y el objetivo en sí de la fundación es poder concretamente darles estas herramientas más que nada a los niños, ¿no? Y entonces, desde este lado, Karina empezó con los chicos, y bueno, espero que en los próximos años vayamos abriendo más puertas en relación a eso. Seguramente. Estuviste haciendo algunos viajes, algunas misiones, estuviste en la Antártida, estuviste en Egipto. Contame alguna de esas experiencias. ¿En qué consisten esos viajes? Yo casi siempre estoy viajando. Que a veces me preguntaban... Sí, la verdad que fue una fortuna encontrarte. Sí, porque... Casualmente tenía proyectado ya contactarte para invitarte en estos primeros programas de este 2018, y la verdad que las cosas suceden como tienen que pasar y cuando tienen que pasar. Sí, normalmente entre diciembre y enero estoy. Estás por el lado. Pero porque soy muy de la familia de estar en esas fechas acá, pero sí, normalmente no estoy nunca. Termina enero y ya desaparecí. Y ya empezás a... Entonces, sí, la verdad que yo suelo viajar mucho, haciendo charlas, talleres, viajes, encuentros por todas partes, pero básicamente porque mi misión, así como uno puede decir, ayudar a la gente, cuando uno ve la cosmovisión del universo desde otro lugar, yo observo que en realidad la gente es un organismo vivo dentro de otro gran ser que se llama la Tierra. Sí. Entonces yo describo que cada humano es como una neurona dentro de la conciencia del planeta. Entonces hay lugares en el planeta que representan órganos, puntos neurálgicos del cerebro de la Tierra. Los árboles son otros tipos de neuronas, las piedras son los minerales de este gran cuerpo. Hay continentes que representan órganos en general, los chakras. Entonces, ¿por qué suelo viajar tanto? Porque así como
como yo me voy haciendo ese trabajo interno en mí de crecimiento y de reconocerme a mí mismo, lo que hago como neurona es tratar de llevar esa información a esos puntos de la Tierra, como si fuera una neurona dentro de mi cuerpo, yendo de un punto al otro y diciendo, hey, a mí me sirvió esto, ¿no? Como una cosa así. Entonces, hay lugares estratégicos en la Tierra que representan nodos fundamentales para que esa información no se disperse, sino que llegue y se distribuya por una red de conciencia. Entonces suelo ir a esos lugares para hacer trabajos específicos y que el trabajo interno de cada uno no solo se quede en uno, sino que lo podamos compartir, como cuando alguien sube una información a internet y después todo el mundo lo puede descargar. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Estuviste en la Antártida? Estuve 2 veces. 2 veces en la Antártida. En la Antártida, sí. ¿Y qué estuvieron haciendo ahí? La primera vez fue el 21 de diciembre de 2012, porque todo el mundo se creía que se terminaba el mundo. ¿El fin del mundo? ¿Y hubo un fin del mundo? Hubo realmente un fin. Hubo un cambio. Muchos no se dieron cuenta, pero en realidad a partir de esa fecha cambiaron muchísimas cosas. Pasa que uno está acostumbrado en los últimos 50 años a Hollywood, ¿no? Entonces espera que las cosas se den como en Hollywood. Como un fin del ¿no? mundo. En una hora y media, ¿no? Y que ahí pase todo. Sí. En realidad, muy catastrófico todo. Claro, en realidad el cambio del 2012 dura 200 años aproximadamente. Ajá. Y ya empezó hace 50 años y va a seguir unos 150 más. Lo que pasa es que el año 2012 era una cuenta de un calendario antiguo, ¿no? Que decían, ahí se termina una cosa y empieza otra, pero no sé a quién se le ocurrió decir que era el mundo el que se terminaba. Pero bueno, era un cambio. En realidad se terminaba, es como decir año nuevo, ¿no? Como si todos los años creyéramos que se termina el año. Exacto. El mundo, ¿no? Pero en realidad era el fin de un ciclo. Y nosotros... era el fin de un ciclo muy largo de tiempo, ¿no? Era como un año de 12.000 años, ¿no? Entonces era como, wow, se termina algo importante. Y la idea de ir a la Antártida fue ir a sostener la conciencia que mucha gente en muchísimos lugares del mundo estaba manteniendo en meditaciones de todo va a estar bien, no hay por qué preocuparse, esto no es el fin, esto es simplemente un cambio más, esperamos que para mejor, ¿no? Todo así. Y el único continente donde no había nada en red organizado era en la Antártida, ¿no? Entonces, ¿sentiste que el camino que hice en el 2012 tenía que terminar en la Antártida y ese día fuimos con un grupo de amigos y sostuvimos desde la Antártida las risas, ¿no? Y la frecuencia alta para desde el continente más puro del planeta. Qué bueno, fantástico. Y la segunda vez llevé a 72 personas. En el primer viaje fueron un puñado. Fuimos 6. 6. Sí. Y en este fuimos 72. ¿Y el último viaje fue el año pasado? El año pasado. En febrero. Y ahora, en 2 semanas, ya viajo para Egipto. Que voy a llevar ¿También estuviste el año pasado? Sí, también. ¿Y en Egipto ahora cuál va a ser la misión? Egipto es un país fundamental, ¿no? Bueno, el Nilo en realidad, ¿no? Más que Egipto. El Nilo es un territorio fundamental del planeta, no solo porque fue el origen de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia, sino por lo que representa espiritualmente para el crecimiento de la historia como humanidad. Casi toda la información de quiénes somos hoy como sociedad provino de Egipto, ¿no? Uno podría decir Roma, pero Roma se lo copió a Grecia, Medio Oriente a Egipto. Entonces, cada templo en Egipto, revivir cada templo en Egipto es como revivir la historia y mantenerla viva, ¿no? Porque a veces uno piensa que el pasado ya pasó. En el universo el pasado no pasó. En el universo el pasado está pasando y el futuro también, ¿no? Todas las cosas están pasando en el mismo instante, solo que como dejamos de verlo parece que ya pasó. Pero en realidad el pasado está vivo todavía. Por lo tanto, toda la información que está acumulada en el pasado todavía nos es útil. Entonces, volver a esos lugares es como mantener despierto ese conocimiento que puede ser útil en el futuro, que nos es útil en el presente. Y entonces estos viajes que he organizado tienen que ver con esto, ¿no? De despertar esa información para que sea útil para el hoy y el mañana. Qué bárbaro. ¿Y qué más, qué otras proyecciones tenés más sobre fin de año? Esto me decías que lo de el Nilo es ahora en febrero. Cualquiera puede anotarse, quien sienta la curiosidad y
más allá de que sea que no sea una cuestión turística, sino quien sienta... Sí, turismo casi... Poco y nada. Turismo, había una persona que decía, ¿vamos a ir al Museo del Cairo? No. No. No, nos vamos a levantar a las 2 de la mañana, tenemos que ir a este templo. La verdad que no, conmigo todos me dicen que es muy difícil hacer turismo conmigo. Bien. Pueden conocer, pero conocer algo. Turismo, lo que se llama turismo, no. Se va a trabajar. Se va a trabajar, sí, se va a trabajar. A veces dormimos muy poco. Se trabaja desde muy temprano, antes del amanecer, en el amanecer, hasta el atardecer. Se hacen muchísimas cosas, mucho trabajo interno y cualquiera se puede anotar. Sí. Cualquier persona puede ir. Obviamente que por una cuestión de gastos de logística tiene sus costos, sí, sí. Pero cualquiera puede anotarse, puede ir. Y a vivir una experiencia realmente movilizadora, sí, diferente y enriquecedora para cada uno. Sí, ahora en febrero hacemos Egipto, en junio hacemos Inglaterra y Escocia, y en septiembre la isla de Pascua. Así que bueno, estamos ahí organizando. Una agenda todavía tenemos que cerrar algunos detalles, sumamente movida. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que a vos te hicieron ir armonizando en tu vida? Ya que nuestro programa se llama Herramienta para Vivir y siempre vamos buscando, esa es la idea, y hoy hablabas de esto, de que hay muchas formas y muchas herramientas para llegar, y eso es lo que siempre estamos tratando en el programa. La gran variedad de herramientas que tiene uno para armonizar y para poder vivir en armonía. ¿Cuáles fueron las herramientas que vos tuviste que te ayudaron? Sí, bueno, a mí personalmente, como te dije antes, cada uno tiene su herramienta y su forma, ¿no? Su caja de herramientas las cuales va a estar utilizando. Claro, como dije antes, mi misión está en trabajar sobre la conciencia y las redes del planeta, ¿no? O sea, las redes neuronales entre las personas, las redes neuronales del planeta, conectar esa conciencia, despertar esos recuerdos, esa conciencia para que sean útiles aquí en el presente. Por lo tanto, a mí lo que me sirve es la red, es todo lo que tenga que ver con interconexiones, redes y campo electromagnético. Entonces, a mí me sirvió una técnica que se llama el electromagnetical field. Bueno, es balancing, ¿no? Que es el balance o el equilibrio del campo electromagnético. Bien. EMF balancing se llama. Que lo diseñó, lo canalizó una mujer de Estados Unidos que se llama Peggy Dubrow, y que, bueno, yo lo conocí por una señora de España, Esperanza, que ella fue la que cuando yo tenía 17 años dije, todo está mezclado en mí, no sé cómo acomodarlo. Ella se ofreció a hacerme esta terapia. Y cuando me hizo la primera y segunda sesión fue como que de repente una biblioteca se acomodó de la A a la Z, ¿no? Y trabaja sobre el campo electromagnético y el recalibrado de la red magnética del cuerpo, ¿no? Entonces a mí siempre me fue útil por esto, ¿no? Después cuando me vine a Argentina fue, bueno, que ya la vas a tener a Ana María Fralichardi, que Ana María va a estar en nuestro programa. Sí, que ella fue la que me hizo también, la que me enseñó cómo hacerlo también. Así que maestra. Sí, entonces bueno, con ella empecé a hacerlo y siempre estuvo. Después conocí a Peggy, vinimos a hacer cosas acá a Mendoza, sí. Y para mí esa fue, la verdad, mi herramienta. Fue tu herramienta. Mi herramienta. Y hoy, hasta el día de hoy, si me duele la cabeza, utilizo esas herramientas. Sí. Pero todas son válidas, ¿no? Todas son válidas. Exacto. Eso siempre hablamos. Y cada uno tiene que buscar qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace sentir que está por el camino. Exacto. Hablabas de un campo electromagnético. ¿Cómo funciona eso? Nosotros, para la gente que por ahí no entiende y no sabe mucho el tema, que esta incluso es la intención, hacerle llegar a quien no está interiorizado en estas nuevas tendencias. Bueno, todo está constituido por un campo electromagnético. ¿Y esto qué significa? Que todo está constituido por una energía negativa y una positiva. Negativo no es malo, positivo no es bueno, ¿sí? Es un imán, ¿no? Un imán que tiene un polo positivo, un polo negativo, y se juntan, se atraen. En esa atracción se genera un campo energético.
¿no? Entonces esos filamentos de campo energético que generan la fuerza entre el negativo y el positivo es un campo electromagnético, ¿no? ¿Qué permite eso? Que las cosas se muevan, que las cosas giren. Por eso se utilizan los imanes para generar energía constante. La Tierra gira porque tiene un polo positivo, polo norte, y un polo negativo, polo sur. El campo electromagnético es lo que permite que nos mantengamos girando, constituidos en la Tierra y también protegidos de los rayos del Sol, ¿no? Que eso es lo que genera después las auroras boreales, ¿no? Cuando las auroras boreales son la descarga de tensión eléctrica de los campos magnéticos cuando viene una tormenta solar y descarga hacia el polo norte, ¿no? Claro. Entonces ahí se ve esas manchas verdes. Claro. Movimientos de colores. Sí. Entonces todo está constituido por esto, y la vida misma es un positivo y un negativo. Claro. Porque en realidad el ADN es la conjunción de un positivo y negativo, electrones positivo y negativo, electrón positivo y negativo. O sea, uno y otro, ¿no? Van creando una cadena de positivo y negativo que va generando un aminoácido y va creando el ADN. El ADN. ¿Sí? Entonces, la cadena de ADN después se va multiplicando en 2 positivo y negativo, que genera femenino masculino, hombre mujer, y va creando, ¿no? Y eso va creando vida una y otra vez de formas diferentes. Entonces, los campos electromagnéticos son motores, son como motores que ruedan constantemente y que, si uno lo sabe utilizar correctamente, tiene la capacidad de generar energía constante, ¿no? Por eso la Tierra es una generadora de vida constante. El cuerpo genera sanación constante, ¿no? Claro. Porque uno a veces no se da cuenta, pero para el normal de uno es el sábado, el domingo, comerse un asado y tomar Coca-Cola, por ejemplo, claro, ¿no? Y eso es una guerra. O sea, para nosotros es un placer, pero para el cuerpo físico es una guerra, una batalla, librada en el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, todos tienen que las células empiezan a morir, se empiezan a contraer, es toda una guerra, una batalla, ¿no? Que también pasa a nivel emocional, emocional y a nivel colectivo, en sociedades, a nivel, ¿no? Voy a esto a que uno a veces no se da cuenta de las capacidades de regeneración, porque uno después pasa por la semana y llega el sábado y se olvidó del malestar que tuvo, a lo mejor estomacal el domingo pasado, y otra vez. Y mientras tanto el cuerpo se estuvo autosanando, y esto tiene que ver con esa capacidad energética de regeneración constante, que si no existiera, todo eso se desarmaría y moriríamos muy fácilmente. Justamente las enfermedades aparecen por un detenerse, ¿no? Enfermar viene del latín infermare, que significa detenerse. Es decir, que aquello que se detuvo es lo que se enferma, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno está enfermo es porque ese polo positivo y negativo de las células dejó de girar porque algo las detuvo. Que puede ser un conflicto emocional, lo primero, un conflicto energético, un conflicto alimenticio, que hace que se detenga el polo positivo y el polo negativo. Entonces se enferma, ¿no? Se ferma, fermare, ¿no? En italiano, detenerse. Entonces cuando todo se detiene, de repente deja de funcionar y nos enfermamos, ¿no? Entonces a veces cuando nos enfermamos hay que preguntarse, no, ¿por qué me enfermé? Es ¿qué fue lo que hice para detenerme? Claro. ¿En qué dejé de hacer? ¿No? Básicamente. ¿O qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por dónde? Claro, ¿qué fue lo que...? O sea que la enfermedad, lo hemos dicho ya en otras ocasiones en el programa, pero siempre está bueno decir, la enfermedad es un mensaje que tenemos que prestarle atención, porque es algo más allá de tomar un remedio para sanar. Exacto. Y en eso a nivel humano, a nivel personas, ¿no? Pero a nivel planetario pasa lo mismo. A nivel planetario nosotros le llamamos guerras, crisis económicas, pero a veces nos cuesta ver lo que es como una enfermedad, porque no vemos el organismo que es la Tierra. Entonces cuando uno observa esto, ¿no? La guerra del Medio Oriente. Yo, por ejemplo, ahora, después de Egipto, me voy a Jerusalén y Palestina, y que están con todo esto de quién es la capital, no sé qué. Jerusalén es un lugar importante, más allá de la religión o no. Es importante por una piedra que hay ahí, básicamente, que es la piedra que está en la mezquita de Al-Aqsa, que es el muro detrás del muro de los lamentos, claro. ¿No? El templo de Salomón rodeaba esa piedra,
Lo importante ahí es esa piedra, que es el lugar donde ascendieron todos los maestros, donde todos los peregrinos hace miles de años iban. Claro. Eso es lo importante y alrededor de eso se armó todo el lío que hay hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir ahí a trabajar energéticamente, cuantas más personas van a trabajar en liberación con terapias, ¿no? Como terapia de constelación familiar, biodecodificación, pero sobre esa piedra, por ejemplo, sobre Jerusalén, se puede empezar a trabajar sobre el problema orgánico que tiene el planeta ahí, porque en cierta forma para el planeta una guerra en Medio Oriente es tener acidez, ¿no? Es como es algo más que una acidez, digamos. Es algo más que una acidez, es como un cáncer de páncreas, una cosa así. Es un problema más grave, pero no deja de ser una enfermedad biológica para el planeta. Entonces, parte de mi rol o mi misión es tratar de ayudar a ver que lo que nosotros a veces nos quejamos del mundo, también se lo hacemos cada sábado y cada domingo a nuestro cuerpo. ¿No? Entonces... El cambio tiene que empezar por uno. El tema de empezar a actuar desde el amor y ese amor enviarlo al mundo, ¿puede llegar a hacer un cambio grande en la humanidad? Sí, y el amor que se envía al mundo se envía por reflejo de acción, no por sentarme y decir mando amor a todo el mundo. No funciona así. A veces sí, pero se necesita mucha gente para también. Sí, no uno solo, se necesita mucha gente concentrada en un solo foco, en un solo lugar para que pueda pasar algo. Pero básicamente funciona por reacción. Todo en el universo funciona por causa y consecuencia. Entonces, si yo no acciono un cambio en mí, no puedo esperar que haya un cambio afuera. Porque básicamente el universo es un fractal. Un fractal es que todo es como una de estas muñecas rusas, ¿no? De que si yo abro la de afuera, sigo sacando la de adentro. Imagínense la mamushka, que la más grande es el planeta Tierra, ¿no? Y después un continente, después un país, y así cada vez más chiquita hasta llegar a una persona. Entonces, esa persona es igual que el planeta, es exactamente lo mismo. Entonces, si yo cambio esa persona, también cambia el planeta. Es como decir, a veces parece que pueda ser imposible eso. Pero lo que nos tenemos que remitir siempre es al cuerpo biológico. Si una célula de nuestro cuerpo se enferma con cáncer, podemos morir de cáncer. Es una célula dentro de este cuerpo enorme. Entonces, con que una célula cambie, puede cambiar el todo. Entonces, por eso, a más células cambiando, el todo cambia más rápido. Para bien. ¿No? Entonces, hoy el planeta tiene un montón de enfermedades juntas, eso se ve, pero también hay más células madres. ¿Y cómo ves a la Argentina? La Argentina yo la veo como un gran cuerpo. Es muy fácil observar en un mapa el cuerpo de una mujer embarazada en Argentina y con sus órganos, ¿no? Argentina es una madre embarazada que su conciencia está en Bolivia y Perú. A veces le damos mucho la espalda a la conciencia. Le damos mucho la espalda a la conciencia, criticamos mucho la espalda de la conciencia. Nuestra columna y eje es Chile, y siempre hemos estado en conflicto con nuestro eje. Yo suelo ir mucho a Chile porque esa necesidad de estar en conexión con el pueblo chileno es fundamental. De sanar nuestras relaciones con el pueblo chileno es fundamental. Y Argentina en sí es un país madre. Es un país que no puede ser Argentina para los argentinos. Eso es algo que vamos a aprender a la fuerza probablemente en los próximos 50 años. Argentina no es para los argentinos, Argentina es para el mundo. Argentina fue creada para el mundo, para los libres del mundo. No son los argentinos los libres del mundo, son todos los libres del mundo. Y eso a veces lo olvidamos, probablemente porque Sarmiento hizo un muy buen trabajo con la educación. Un buen trabajo entre comillas, a mí no me cae muy bien. Pero, se entendió. Pero creo que en la historia argentina se ha generado mucho nacionalismo cuando justamente la gente que vino de Europa a Argentina vino escapando de nacionalismo. Y eso lo tenemos que ver. Es un nacionalismo un poco raro, porque soy nacionalista, pero después en casa vengo de Italia. Pero compro dólares. Claro, ¿no? Porque en realidad
la sociedad en Argentina debería ser global. Claro, entonces no podemos ser, al ser global no podemos ser ni socialistas ni capitalistas. Tenemos que buscar un punto medio. Algo de centro. Un punto medio y un punto medio que no sea político, que eso es lo más difícil. Porque en realidad Argentina es una madre, y una madre tiene que cuidar y nutrir a sus hijos, ¿no? Entonces, no competir, pero tampoco controlar, ¿no? Entonces, una madre tiene esa doble dualidad, ¿no? O el gobierno te controla, o te hace competir. O excesiva permisividad. Exacto. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Y creo que Argentina tiene un rol fundamental dentro de 50 años. Pero si el cambio no se hace ahora, pensando en esos 50 años, pero eso le pasa a muchos países del mundo, menos a algunos países nórdicos. A muchos países del mundo les pasa que piensan con presentismo, y ese es uno de los problemas que tenemos acá también, el presentismo, el creer que los problemas que se tienen que solucionar son los de ahora. Claro. Los problemas que se tienen que solucionar son los de dentro de 50 años. Planificar. Paralelamente planificar para dentro de 50 años. Claro. Y trabajando en los de ahora. Porque, por ejemplo, no se puede pensar en la educación de ahora. Se tiene que pensar en cómo van a ser las personas que están en la escuela hoy dentro de 50 años. Entonces, el cambio educativo... Con la educación que tenemos de hace 50 años atrás. Exacto. El cambio educativo no se tiene que hacer pensando en hoy. Se tiene que hacer pensando en 50 años. En una evolución de 100 años, porque estamos 50 años atrasados. Exacto. Ya. Y para eso hay que pensar cómo es la tecnología dentro de 50 años. No va a haber aulas, no van a existir aulas dentro de 50 años. Probablemente. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando con un currículum, poniendo un 10, un 8, un 5? No va. Entonces, hay no solo Argentina, sino el planeta entero, pero Argentina como una sociedad que tiene que ser para los libres del mundo, creo que se tiene que empezar a plantear en los próximos años el empezar a ver lo que va a pasar dentro de 50, para realmente encaminarse y no pensar en lo que pasó hace 50 años atrás. La verdad que sumamente interesante todo lo que estuvimos charlando. Ya estamos en el momento del cierre del programa. Recordarle a la gente la Fundación Arsayán, dónde puede acercarse para quien no lo conoce, cuáles son los contactos. Bueno, como estamos acá en Venado, todos van a conocer la esquina de Mitre 6. La esquina de Mitre. Si me preguntás teléfonos, no lo sé. Ahí tenemos, no sé ni el mío. Ahí tenemos en pantalla. Ah, bueno, ahí están los contactos. Hay Instagram, Facebook y el teléfono, hay un celular 03462 1551 1550. No se ve. No se lee. 1551 5206. Sí, entonces, bueno, ahí obviamente ahora está cerrado en enero. En enero está cerrado. Sí, arranca a partir de mediados de febrero empiezan las actividades de nuevo. Así que... acérquense, consulten, pregunten. Sí. Hay muchas actividades que le pueden ayudar para armonizar y para... Ahí vemos en la placa incluso Reiki, memoria celular, carta astral, biodecodificación, registros akáshicos, mensajes sonoros. La verdad que son muchas terapias que se puede acercar a la gente, y si no sabe de qué se trata, acérquese, pregunte, consulte, busquen por internet. La información está... En YouTube está todo. En YouTube está todo. Y son terapias realmente que armonizan, ayudan, no reemplazan a la medicina, siempre lo decimos y lo destacamos. Son terapias que trabajan junto con la medicina y hacen mucho más fácil una sanación, mucho más fácil el sanar el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Una última reflexión, una última mensaje que nos quieras dejar a nuestra audiencia y ya nos estamos despidiendo. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado, que siempre es muy difícil aceptar cosas diferentes que se escuchan o que se dicen. Yo creo que el ejemplo de las dimensiones que mencioné antes, sí, lo tienen que recordar siempre, ¿no? La única forma de cambiar es cuando uno tiene opciones. La evolución no se dio haciendo siempre lo mismo, la evolución se dio adaptándose a otras opciones, ¿no? Entonces es importante abrir la cabeza, sea para el lado que sea, pero es importante siempre estar abierto a recibir muchas cosas, pero a pesar de todo,
de todo lo que se reciba, siempre hay que recordar que lo único más importante es lo que a mí personalmente me hace bien, me resuena y es lo que me es útil. Nadie puede decirme quién debo ser, ¿no? Entonces creo que es fundamental en este camino de despertar de conciencia que aprendamos a ser uno mismo y a tomar las herramientas que uno mismo necesita. Matías, muchas gracias por venir. Seguramente en algún otro programa te vamos a volver a tener, porque realmente tu forma de hablar, tus conceptos y tus ideas y es sumamente interesante. Te vamos a dejar un presente con una vela para iluminar, gracias. Que es un símbolo con el logo de nuestro programa, de estas herramientas para vivir, para que nos tengas presente, de la gente de Claudia y Alejandra Mategucci, que también quien nos hizo el cuadro y nos ayudó con el tema del decorado. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Bueno, los esperamos a ustedes el próximo lunes con el doctor Jorge Guareschi, retomando el tema de la pareja y el contexto familiar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Participá de las urnas de Canal 12. Todas las semanas podés ganar importantes premios en los siguientes comercios adheridos. En AIR le ponemos amor y responsabilidad al trabajo de cada día. Artículos de almacén, milanesas de cerdo y pollo, chorizos, cortes de cerdo, venta de hielo, bebidas, frutas y verduras frescas y mucho más. AIR